Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios por estos medios. Por mi perfil de Facebook, el Maribicho, o por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, cada vez para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primeramente dándole gloria a Dios por su pura misericordia que se nueva cada mañana, y porque si no fuera por su gracia y por su misericordia, quizás donde estaría yo. Soy lo que soy gracias a mi Dios, gracias a su gracia inmerecida, gracias a su Hijo amado, quien se sacrificó y murió y resucitó por mí. Gracias a Dios soy lo que soy en Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Entonces le pido a Dios que me bendiga en esta noche con su respaldo, con el respaldo de su Santo Espíritu, para que todo lo que yo diga, para que todo lo que llegue a mi mente, para que todo lo que llegue a mi corazón sea lo que el Espíritu Santo ponga en mí, que yo sea menguando yo, que yo sea olvidándome de mí, de mis necesidades, de lo que yo quiero, anhelo, que yo sea despojándome de todo y sentándome solamente en las Escrituras, para gloria de Dios Padre y el Hijo. Amén, amén. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nuevo poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, hermano, vamos a continuar con la carta a los Corintios. Vamos a comenzar hoy el capítulo 5, que bueno, es corto. Vamos a estar en 1 Corintios, capítulo 5, del 1 al 3. Recordando un poco lo que vimos en el video pasado, vimos como Pablo les dice a los de Corintios que ellos han pasado hambre, necesidad, que los apóstoles son perseguidos, mientras los apóstoles son perseguidos, entonces ellos son queridos. O sea, Pablo aquí, realmente Pablo lo que está es desenfocando la mirada de los corintios, de los hombres, porque claro, ellos tenían esta división porque eran carnales, porque no eran espirituales, porque eran niños en la fe. Y uno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefo, y yo soy de Cristo. Entonces ellos tenían a los apóstoles como unos superhumanos. Ellos tenían a los apóstoles, lo veían demasiado grande. Y Pablo le dice, no, pero que ustedes nos están viendo a nosotros, pero no somos nosotros. O sea, tienen que poner la mirada en Cristo, autor y consumador de la fe. Pablo y Apolo no somos nada, somos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Y somos fieles porque Dios está con nosotros, y perseveramos porque Dios nos ayuda. Pero la verdad es que tenemos hambre, que padecemos persecución, que nos pasa esto, que nos pasa aquello. Y Pablo le dice, no crean que ser un apóstol es fácil, no crean que nosotros somos hombres de otro planeta, no. Y Pablo se lo dice, fíjense bien. Pablo le dice en el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldice y bendecimos. O sea, Pablo les está enseñando lo que es ser un verdadero apóstol, y no es fácil. Ellos no son, o sea, sí son privilegiados, pero en este mundo a los verdaderos siervos de Dios no los tratan. En este mundo tendrán caído, nunca ha tratado a los siervos de Dios como se merece. Tenemos el caso de Elías, que lo estaban persiguiendo para matarlo. Tenemos el caso de todos los siervos de Dios fieles y verdaderos. Eran perseguidos, eran desechados por el mundo no nos merece.
Pablo lo que trataba de hacer él era minimizarse él para que vean que para que vieran que ellos no eran nada, que tenían que tener la mirada en Cristo. Entonces por eso Pablo se trata de minimizar él. Y dice, no, pero que ustedes están viendo a los hombres. Se están dejando llevar por lo que ven sus ojos. Y tienen la mirada puesta en el hombre. Por eso son carnales, por eso no tienen crecimiento. Por eso Dios no les ha dado crecimiento. Porque son carnales. Porque tienen la mirada puesta en el hombre. Y lo he dicho varias veces, Dios siempre da crecimiento a las personas humildes, a las personas sencillas de corazón, a los soberbios, a los altivos. Dios lo rechaza, dice que Dios no resiste un corazón contrito y humillado, pero sale de los soberbios, de los altivos. Entonces, estas personas, como tenían tantos dones, los hermanos corintios, tantos dones espirituales, se creían la octava maravilla del mundo. Había contiendas entre ellos, había celos, a lo mejor ministeriales o porque unos tenían ciertos dones y otros no, pero eran cosas que obviamente que Dios no aprueba y obviamente Dios que da, o que mejor dicho ese que da crecimiento, no se lo había dado y por eso Pablo dice que él tuvo que hablar como niños espirituales. No le pudo hablar como gente madura porque no estaban preparados para recibir viandas, sino tenía que darle leche y tenía que volver a los rudimentos de la fe porque ellos estaban en una condición espiritual muy mala. Entonces, esto es lo que Pablo trata. Pablo trata de desenfocar la mirada de los hombres a Cristo, porque este fue el primer digamos así, el primer problema que Pablo combatió en la iglesia de los Corintios era esta división, estos grupitos que se habían creado. Entonces Pablo lo hace de esta manera. ¿Okay? Y bueno, para no extenderlo más en el resumen que siempre hago, disculpen hermano, que tengo como los ojos pegados. Para no extenderme más en el resumen, voy a pasar a leer el texto que nos corresponde hoy. Amén. Hoy vamos a ver el segundo problema que tenían los corintios. Vimos que tenían divisiones, celos, contienda. Amén. Vamos a ver otro problema que tenían los corintios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto, vamos a leer 1 Corintios 5, del 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió esa acción? Ciertamente yo como un ausente cuerpo, pero presente en el espíritu, ya que como presente he juzgado a tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unido vosotros y en espíritu, con el poder de nuestro Señor, estás entregados a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salva en el día del Señor. Amén. Gloria a Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nuevas masas sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura y con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta, no os untéis
con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Más bien, os escribí, no os juntéis con ninguno que llamando a sus hermanos fuese fornicario o avaro o idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a este perverso de entre vosotros. Amén. Ok, bueno, fíjense, decía, en el primer caso, digo que habían divisiones. En el primer problema que tenía la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Digo que habían divisiones. Esto es causa de inmadurez espiritual, amén, de que tenían la mirada puesta en los hombres y no en Cristo. En esta ocasión vamos a ver cómo eran carnales. Bueno, y en otro caso también vimos algo así, porque había contiendas y también celos, y eso viene de la carne, amén. Pero vamos a ver otro indicio de que estos hermanos eran carnales. O sea, Pablo no está haciendo acusaciones por hacerlas, sino que Pablo está jugando con justo juicio todo lo que él ha escuchado, que ha pasado en la iglesia de los Corintios. Fíjense bien, vamos a ver. Del versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra de los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Wow. En una iglesia tan espiritual, tan bendecida por Dios, recordemos que tenían todos los dones, ¿verdad? Y tenían el don de la ciencia y de la palabra también. Y fíjense este caso de fornicación que no se da ni siquiera, que rara vez se da este caso de fornicación en los gentiles. Rara vez, o sea, es muy raro que eso suceda entre los que no tienen a Cristo en su corazón. Que un hijo estaba con la madrastra, un hijo estaba teniendo relaciones con su madrastra, con la mujer de su padre. Wow. Entonces, aquí vemos la carnalidad de la iglesia de los Corintios, a pesar de que fueron bendecidas por Dios, con todos los dones, a pesar de que Pablo dice que aquel que los llamó, ¿verdad? Que aquel que los llamó, ¿verdad? También los va a ayudar a permanecer en Jesucristo. Ellos tenían este problema, hermano. Ellos tenían un problema de inmoralidad sexual, de fornicación tan grande que Pablo dice, ni siquiera yo he escuchado esto en familias gentiles, ni siquiera. Entonces, o puede que hayan en ciertos casos, pero es raro que se escuche algo como esto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? ¿Cómo podemos explicar que unos hermanos tan bendecidos por Dios tuvieran estos problemas de divisiones, de contienda, de celos, y ahora añadimos otro de inmoralidad sexual, como no se escucha ni siquiera entre los gentiles? A ver, hermano, recordemos que estamos en este cuerpo terrenal, carnal, caído, despreciable y débil. Recordemos, hermanos, que aunque nuestro Señor libertó nuestro espíritu de la esclavitud del pecado para que podamos servir ahora con un espíritu libre al Señor, es decir, Cristo vino a libertar nuestro espíritu del pecado. Amén.
y Él lo hizo, aquel Hijo de libertad le será verdaderamente libre. Ahora nosotros podemos, con nuestro espíritu completamente libertado del pecado, alabar a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, alabar a Dios, bendecirlo, amarlo, y todo eso lo hacemos, gloria a Dios por eso. Pero también es cierto que la carne que tenemos ahora, el cuerpo que tenemos ahora, es el mismo cuerpo que teníamos cuando no teníamos a Cristo, y este cuerpo conserva lo que algunos conocen como un remanente del pecado, es decir, en este cuerpo aún habita el pecado. Recordemos lo que Pablo dice en Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pablo dice que él quiere hacer el bien, pero haya que en él hay un mal, y esto es en su carne. ¿Cuál era el mal? El pecado, la ley del pecado que lo llevaba a él a pecar. Pablo dice: yo no me entiendo a mí mismo, lo que no quiero hacer, esto es lo que termino haciendo. Y Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y yo puedo agradecer a Dios por Cristo Jesús, que lo ha de librar de este cuerpo de muerte. Amén. Entonces, mucha gente del mundo cree, acá de un mito, una ilusión, de que los santos de la Biblia eran hombres impecables. Sí, José era un hombre impecable, María, la madre de Jesús, era impecable, Pablo era impecable. O sea, la gente cree sinceramente que son santos porque nunca pecaron. Así ve la gente a los santos, ¿verdad? Más que todos los católicos apostólicos romanos. Creen que los santos fueron hombres extraordinarios que por su santidad extrema nunca pecaron. Por eso santifican y todas esas cuestiones. Por eso le piden a San Pablo, a San Pedro y todo eso. Pero lo que conocemos realmente la palabra, lo que conocemos realmente la vida de los santos, no solamente de los santos apóstoles, sino de los santos profetas, sabemos que eran hombres igual que tú y que yo, que estaban expuestos a las mismas tentaciones que tú y que yo, y que muchas veces cayeron en ellas. Por ejemplo, Sansón era un siervo de Dios. Sansón aparece en los héroes de la fe, y vemos cómo Sansón peca estando con Dalila y muere según el propósito de Dios, pero fue un hombre de Dios que pecó. David, el rey, el mejor rey que Israel ha tenido, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, cometió un pecado gravísimo y prácticamente mató a un muy buen amigo que él tenía para quedarse con la mujer de él. Entonces, en la Biblia, si somos honestos, no vemos que ningún siervo del Señor sea impecable. Todos cometieron un error, todos cometieron un fallo, todos pecaron en algún punto de su vida. Moisés pecó cuando se iró sobremanera y le pegó 2 veces a la piedra, y por eso Yahvé de los ejércitos no lo dejó entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, si nos vamos a la Biblia, ciertamente ningún siervo de Dios ha sido impecable. Entonces, es para desmentir el mito de que los cristianos somos gente impecable. No, eso no es así. Ahora, fíjense bien que esta iglesia de los Corintios tenía todos estos dones, y fíjense el pecado tan grande de fornicación que había allí, que no solo era una fornicación, porque ya la fornicación en sí es mala, el pecado. Pero era aún peor, porque era un hombre con la mujer de su padre. Imagínense eso. Era algo tan escandaloso que en los gentiles poco se ve. Entonces, esto es para desmentir el cuento, la fantasía que se ha hecho, que los cristianos
son impecables. No. Los cristianos somos hombres comunes y corrientes que por la gracia y por la misericordia de Dios habemos sido redimidos de ese presente siglo malo, pero aún moramos en este cuerpo malo, en este cuerpo despreciable. Y por eso en ocasiones podemos caer, podemos fallar, podemos pecar. Amén. Y podemos cometer pecados graves como estos. Imagínense ustedes que un pastor hoy en día caiga en esto. Puede caer, porque es que tenemos la concepción, o sea, la gente tiene en la cabeza que un pastor, por ser super mega ultra archi espiritual, no puede caer en este tipo de pecado, pero sí, ¿qué creen, hermanos? Sí puede un pastor caer en este tipo de pecado. El que esté firme, mire que no caiga. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, ni tú ni yo, estamos exentos de caer. Por eso yo he repetido en varias ocasiones que tenemos que orar por nuestros pastores. Orar porque a veces claro, aquí no dice que fue pastor de los Corintios, pero estoy poniendo un ejemplo, que hasta más espiritual puede caer en uno de estos pecados, porque nadie está exento de caer, nadie está exento. El que esté firme, mire que no caiga. Entonces, tenemos que quitarnos esa ilusión de la cabeza que nuestros pastores son supermanes. No, nuestros pastores no son supermanes. Pablo no era superman. Pablo pedía oración a las congregaciones por él. Oren por sus pastores, oren los unos por los otros, porque todos necesitamos la oración comunitaria de la iglesia. Todos, absolutamente todos, hermanos, porque el pecado está en nosotros y tenemos que mantenerlo a raya. Pero ¿cómo lo mantenemos a raya? Usando las armas espirituales que Dios nos ha dado, las herramientas, los medios de la gracia, el Espíritu Santo, la oración, la comunión con los santos, todo eso, hermano. Pero tenemos que quitarnos esa idea que nuestros pastores son supermanes. Y también quiero decirle a la gente que me escucha que un pastor es un hombre común y corriente, que no es alguien sobrenatural, que es alguien que Dios ha tenido misericordia de él y que lo ha escogido con un propósito específico. Pero él sigue siendo un hombre de carne y hueso, que puede fallar, que puede errar, que puede hacer algo malo. Amén. Entonces vamos a continuar, hermano. Y vosotros estáis envanecidos. No deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros. El que cometió y vosotros estáis envanecidos, no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Fíjense bien, los de Corintio estaban tan envanecidos, o sea, se creían tan espirituales. O sea, yo me imagino que todo el mundo en Corintio sabía que ese hombre estaba haciendo eso. Pero ¿qué creen? A lo mejor el hombre hablaba en lengua, quedaba una hora hablando en lengua. A lo mejor el hombre que estaba cometiendo este pecado de inmoralidad con su madrastra, a lo mejor profetizaba. A lo mejor era un hombre con varios dones espirituales, porque recordemos que la iglesia de Corintios era rica en dones espirituales. Y ellos decían, no, pero imagínate, ¿cómo le vamos a decir a fulanito? Si fulanito es no sé qué, si fulanito interpreta la lengua, si fulanito habla en lengua una hora, ¿cómo le vamos a decir nosotros a fulanito que se arrepienta? No podemos, porque fulanito tiene un nivel espiritual muy alto, así que no podemos. Y ellos decían, no, pero y fulanito decía, no,
que a mí nadie me puede decir nada porque yo hablo en lengua más que los demás. Yo me conozco misterios y profetizo y hago esto y aquello. Bueno, a mí nadie me va a decir nada. Estaban empanecidos porque se creían la última maravilla del mundo. Se creían los corintios la última Coca-Cola del desierto. Y eso es inmadurez espiritual. Eso es creerse más de lo que son. Eso es ir más allá de lo que está escrito. Nadie es la última Coca-Cola del desierto. Nadie para Dios es super mega archi ultra espiritual que esa persona no puede cometer un error. Entonces, hago a lo mejor. El varón era muy carismático y era, ustedes saben, le caía bien a todo el mundo. No, pero ¿cómo le vamos a decir al hermano si el hermano es buena onda? Bueno, ya me fui a los 90, 80, pana, el hermano bien y tal. Y nadie se atrevió a hacer lo que tenía que hacer. Primero que tenía que hacer como cuerpo de Cristo, la iglesia, lamentarse, porque esa situación era tan vergonzosa. Es más, era tan vergonzosa que ni siquiera los gentiles la hacían. O sea, era una cuestión vergonzosa, muy vergonzosa. Lo primero que tenía que hacer la iglesia de los Corintios era lamentarse que eso estuviera ocurriendo. Pero como estaban tan envanecidos en sus dones, en sus talentos, en los bendecidos que habían sido por Dios, eso es parte de la inmadurez espiritual. O sea, el yo creer que yo soy la última maravilla del mundo, por ejemplo, porque yo hablo en lengua más que los demás, un ejemplo, eso es inmadurez espiritual. Ahora, este pecado de fornicación, obviamente, nos sugiere que en las carnales, Pablo lo dice, yo les toca hablar a ustedes como carnales, como a niños espirituales. Entonces, pero la iglesia de los Corintios, por el comportamiento que tenía hacia este pecado que se estaba gestando allí, se ve que era una iglesia obviamente carnal, pero también era una iglesia inmadura. Era una iglesia inmadura espiritual. Porque ¿qué tenían que hacer ellos? Primeramente, o sea, sentirse mal, arrepentirse, o sea, orar por esa situación que estaban pasando, pero ellos concentrados en otras cosas. No, pero ¿qué importa que el hermano fornique con la madrastra? Sí, él es muy espiritual, él habla en lengua 5 horas, él interpreta la lengua, él profetiza de vez en cuando. ¿Qué importa que esté con la madre? ¿Qué importa que te esté echando el padre? No importa, porque somos muy espirituales. Entonces, eso demuestra, hermanos, esto demuestra la inmadurez espiritual que tenían los corintios, como ellos creían que eran algo super mega ultra espirituales, y como y por eso mismo Dios no le había dado crecimiento, porque tenían muchos problemas, eran carnales e inmaduros en la fe, y lo están demostrando por el comportamiento al enterarse que en su congregación estaba pasando esto. Ellos no podían actuar de esa forma, ellos no podían quedar indiferentes. ¿Qué hicieron ellos? Dejaron que siguiera el hermano, no importa, que siga con la madrastra, que siga traicionando al padre, que es total, era espiritual, que él era espiritual. No, vamos a ver cómo que dice Pablo que debería ser. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado tal hecho, claro.
que tenían que hacer ellos, juzgar. Miren, muchos dicen, no, que no podemos juzgar, mentira del diablo. Sí podemos juzgar con justo juicio. Pablo, aunque estaba ausente en el cuerpo, es decir, Pablo, que no estaba presente, aunque no estaba en la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Físicamente hablando, ya Pablo había juzgado este hecho. Ya Pablo había hecho un juicio sobre lo que estaba pasando allí, y esto era lo que tenía que hacer la congregación entera. Ponerse de acuerdo, hablar con el hermano y juzgarlo conforme a lo que había hecho. Amén. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Pablo de una vez, aunque no estaba allí, hizo lo que tenía que hacer, emitir un juicio sobre el hermano. A Pablo no le importaba que el hermano hablara mejor en lengua seguida. A Pablo no le importaba que el hermano era pastor. A Pablo no le importaba ninguna de estas cosas. Si el hermano hubiera sido pastor, el pastor de la iglesia, un ejemplo de la iglesia de los Corintios, Pablo igual hubiera emitido el juicio sobre él. Si el hermano hubiera sido un hermano ultra mega espiritual que habla en lengua, tuviera lo de la sanidad de interpretación de la lengua, echar fuera demonios, tuviera los 9 dones del Espíritu Santo, Pablo igualito hubiera emitido el juicio. Porque ellos no emitían el juicio porque estaban envanecidos, porque creían que eran superiores por todos los dones que tenían, demostrando su inmadurez espiritual. Y con este hecho, demostraban que también era carnal. Entonces, por eso, ellos no habían emitido el juicio. Ellos no habían llamado a lo malo y a lo bueno. Ellos no habían emitido un juicio sobre ese varón, sino que lo dejaron pasar. Como a mí me cae bien, como yo sé que eres espiritual, como eres el pastor, como eres el superprofeta, yo no lo voy a señalar. Pablo nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos. Si hay una falta dentro de la iglesia, el pastor, sea anciano, sea diácono, sea líder, hay que señalarlo y hay que tomar medidas en el asunto. No podemos ser indiferentes a un pecado que te está gestando en la iglesia. Tenemos que señalarlo y atacarlo a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien. Pablo dice que ya ha jugado este hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo ha jugado este hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo ha juzgado este hecho como apóstol de Jesucristo, como si Cristo estuviera juzgando directamente la acción de esta persona, o esta persona que está cometiendo este acto tan pecaminoso y tan vergonzoso. Pablo dice, yo lo estoy jugando en el nombre de mi Señor Jesucristo. Es decir, es como si Cristo lo estuviera jugando a través de mí. Yo, ustedes y mi espíritu, en el poder del Señor Jesucristo, vamos a jugar este hecho, porque esto no podemos ser indiferentes. Si por ejemplo, ni Dios quiera ni lo permita, un pastor de alguien que me escucha, o mi pastor, ni Dios lo quiere lo permite y lo mantenga santificado, lo mantenga lleno de su Espíritu Santo, cae en un pecado parecido a este, el que lo sepa tiene el deber como hermano en Cristo, como maduro espiritual, en señalarlo y hacérselo saber. No podemos ser indiferentes al pecado y dejar que el pecado crezca dentro de nuestra congregación. Tenemos que estar pila, como decimos aquí en Venezuela, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alertas
Y cuando veamos esto, hablamos con otros hermanos, mira, está pasando esto, vimos esta conducta en este anciano, algo está aquí, algo nos huele mal, tenemos que... Porque es lo que Pablo dice, es lo que Pablo está haciendo. Pablo de una vez jugó a la persona y dijo con la congregación, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, él iba a jugar esto. Vamos a ver por qué Pablo dice que es tan importante emitir este juicio. ¿Qué puede pasar si Pablo es indiferente como los hermanos en Corinto estaban haciendo? De la vista gorda, bueno, no, que siga con la madrastra, total. Él verá. No, sí, que siga con la madrastra, sí, él es muy espiritual, igualito. Él le sirve al Señor y es muy espiritual. Y habla en lengua y profetiza y sana gente. Pero vamos a ver por qué Pablo no pasa esto por alto. Pablo como maduro espiritual, Pablo como un apóstol de Jesucristo sabía las consecuencias de ser indiferente o apático o dejar pasar por alto este pecado. Vamos a ver. Y fíjense el castigo por este pecado. Fíjense. El tal, dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, Pablo dice, bueno, vamos a permitir que Satanás salga de este hombre. Vamos a permitir que Satanás hiera su cuerpo. Vamos a permitir que Satanás lo ponga a sufrir, destruye su cuerpo. Vamos a ver para qué. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense bien cómo obra Dios. Fíjense bien si este hombre no era un hijo de Dios, no era un escogido por Dios. Fíjense bien si este hombre no era un santo de Dios, ¿verdad? Apartado por Dios, quiero decir. Que él dice, bueno, Pablo dice, sí, vamos a entregarlo a Satanás para que destruya su cuerpo. Es decir, vamos a permitir que Satanás le ponga una enfermedad, lo enferme, lo haga débil, lo mate si es posible. Pero con el fin de que el espíritu, de que la carne sea destruida, más el espíritu se salve en el día del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, este hombre ya ha cometido este pecado tan grave y posiblemente le cueste salir de él. Vamos a permitir que Satanás lo destruya, que Satanás lo acabe, que Satanás se lo aflija mucho en su carne. Él va a perder la vida terrenal, pero lo importante es que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Lo importante es que el alma de él no se va a perder. Si se fijan, cómo lo importante es el alma, cómo lo importante es la salvación de nuestra alma. Pablo dice, bueno, ya que el pecado es muy grande y posiblemente a este hombre le cueste mucho salir de él, bueno, vamos a dejar que Satanás lo zarandee, que Satanás lo vuelva triste. Vamos a dárselo al diablo para que el diablo lo destruya su carne con enfermedad, tal vez con cualquier cosa. Pero lo importante es que su espíritu sea salvo en el día de Cristo. Lo importante es que no pierda la salvación, que él no va a perder la salvación. Porque, claro, a lo mejor por medio del dolor que iba a experimentar, a lo mejor por medio de la aflicción, que Dios iba a permitir que Satanás ocasionara en esa persona, porque claro, Pablo está diciendo que Satanás lo va a hacer, o sea, va a destruir su cuerpo, pero Satanás no puede hacer nada sin pedir el permiso de Dios. Entonces, si Satanás ataca el cuerpo de un siervo de Dios, es porque Dios le ha dado el permiso. Pero miren que aunque Satanás ataque el cuerpo de un siervo de Dios,
el propósito de Dios se va a cumplir en él y Dios lo va a salvar. Porque dice, para que la carne sea destruida, a fin de que el espíritu viva en la manifestación, sea salvo en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar, el varón va a ser salvo. Satanás va a volver allí con su cuerpo, pero él no va a perder su salvación. Fíjense bien, ¿no? Hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. Hasta dónde llega el amor de Dios por cada uno de los que Cristo salvó. Y fue un pecado grave, o sea, un pecado escandalosamente grave, que ni aún en los gentiles se ve muy a menudo este tipo de pecado. Entonces, fíjense el amor de Dios. Bueno, sí, Pablo dijo, en el nombre del Señor Jesús, vamos a entregarlo a Satanás, para que Satanás lo acabe, lo mate. Le mata el cuerpo, pero el espíritu va a ser salvo en el día de juicio. ¿Ven? Entonces, fíjense bien el amor de Dios por el suyo. Amén. No es buena la jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense bien, por esto que Pablo juzgó el caso, aún no estando allí presente, corporalmente hablando. Pablo en su espíritu jugó el caso, y él estaba con él en el espíritu, ayudándole a ellos a jugar ese caso. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado de esto, de que un poco de levadura le haga perder toda la masa. Eso es como cuando uno mete una manzana podrida en medio de varias manzanas que están en perfecto estado. ¿Qué pasa? La manzana se pudre. Las demás manzanas que están en perfecto estado comienzan a descomponerse. Porque, hermanos, fíjense, ¿qué pasa? El hombre, por su naturaleza caída, ¿verdad? Por nuestra naturaleza caída, el hombre fácilmente se corrompe. Si hay alguien corrupto dentro de una congregación y no se ataca a ese alguien, o no se trata el problema de esa persona puede comenzar a corromper a los demás. Es decir, por ejemplo, si hay alguien por lo menos en una iglesia pentecostal que somos trinitarios, ¿verdad? Hay alguien que no cree en la Trinidad y esa persona comienza a enseñar que Dios no es trino, un ejemplo, y los pastores no se dan cuenta y ese problema no se ataca a tiempo, esa corrupción que va a generar esa mala doctrina se va a extender a muchas más partes del cuerpo. Les voy a dar otro ejemplo. Cuando uno tiene, una enfermedad muy fea que hay, que es la azúcar en la sangre, ustedes saben que hay ocasiones, ya cuando la azúcar está muy avanzada, ¿verdad? Que a la persona le amputan ciertos miembros, las piernas, ¿verdad? Eso lo hacen para que la gangrena, para que eso malo, ¿verdad? Que viene corrompiendo el cuerpo, no se extienda por todo el cuerpo y mata a la persona finalmente. Entonces, ¿qué hace la persona? Le amputan el pie para que esa infección no suba. Entonces, por eso que Pablo dice, porque un poco de levadura leuda la masa. ¿Qué pasaba? Este hombre que estaba cometiendo este acto de fornicación, tal vez era un hombre conocido, tal vez era pastor, no sabemos, en fin. Pero otros hermanos podían decir, ay, porque si lo hace yo no. Ah, y porque si él está en fornicación yo no puedo. Si yo también soy espiritual como él. Y comienza la corrupción. Y si no lo detectamos a tiempo,
van a haber muchos hermanos en el cuerpo de Cristo corrompidos. Ese es el punto, hermano. Ese es el punto. Por eso que Pablo dice que hay un poco de levadura leuda toda la masa, corrompe toda la masa. Por eso, hermano. Porque si dejamos esa manzana podrida ahí y no hacemos nada para restaurar al hermano, si dejamos que esa mala enseñanza o doctrina se entienda por nuestro cuerpo, si dejamos que ese azúcar, esa podredumbre del pie suba hasta nuestros órganos primordiales, vamos a acabar muriendo, se va a acabar contaminando todo el cuerpo. Entonces Pablo, que quiere amputar a ese miembro antes que corrompa todo el cuerpo, pero sin embargo él no está asegurando que ese miembro no se va a perder, que se va a perder es la carne, pero el espíritu va a ser salvo en el día del Señor Jesús. Amén. ¿No sabéis que un poco de levadura limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. ¿Qué es la vieja levadura? Miren, hermano. Recordemos que yo mencioné, ¿verdad?, que nosotros pecamos porque estamos en este cuerpo de pecado, en este cuerpo que es corrupto, que es débil, y que aún le ata el pecado y que tiene lo que se conoce como pecado residual. En él todavía mora el pecado. Entonces, ¿de qué tenemos que limpiarnos? De esas conductas o de esas cosas pecaminosas que nuestra vieja naturaleza practicaba. Tenemos que limpiarla, no tenemos que seguirla practicando, y esto es muy difícil, hermano. Esto solamente se consigue con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del poder de Dios. Hay cosas que al hombre le cuesta mucho desligarse, a pesar de que ya sea cristiano, de que ya sea creyente. Hay luchas muy fuertes. Pero tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, tratar con toda nuestra fuerza de desligarnos, de desechar esa vieja levadura, desechar ese pecado, desechar esa mala costumbre, desechar eso que ya uno tiene aprendido y que ya a veces uno hace en automático, inconscientemente. Tenemos que tratar de desechar toda esa malicia que es de nuestro viejo hombre y vivir conforme a la nueva naturaleza que nos es dada en Cristo Jesús, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces dice, porque con la nueva masa sin levadura que soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo nos ayudó a pasar de ser criaturas pecadoras a ser hijos de Dios. Pasamos de muerte a vida. Cristo es nuestra Pascua. Cristo nos dio ese pase. Cristo nos trasladó de las tinieblas del mundo, donde nosotros teníamos esa vieja masa pecaminosa, a la luz, a su luz admirable, donde tenemos la nueva naturaleza que es en él, en Cristo Jesús. Cristo, nuestra Pascua, Cristo, aquel que nos traslada de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de ser simple criatura a ser hijos del Dios Altísimo, a poderlos llamar Abba por el Espíritu Santo, que da testimonio en el Espíritu de que somos hijos de Dios, ya fue sacrificado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechar toda esa masa corrupta, combatir con el pecado, con las herramientas que Dios nos ha dado, pedir a Dios que nos ayude a limpiarnos de esa masa pecaminosa que todavía está en nuestra vieja naturaleza y que por estar en este cuerpo
todavía nos atrae, pero tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a vencer, y tenemos a Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Se recuerda en el Antiguo Testamento que por la sangre de Cordero los israelitas pudieron evitar la muerte. Bueno, por la sangre de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros vamos a evitar la muerte. La muerte va a pasar de nosotros vamos a pasar sobre la muerte. Podemos decir, también vamos a tener vida eterna. Nosotros pasamos por la sangre de Cordero de la esclavitud del mundo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de los primogénitos. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, de que ya Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Amén. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia. Es decir, ahora que estamos, que ya sabemos que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada, que ya estamos bien con Dios, que estamos en gozo, que estamos en paz, que podemos estar, como decir, para disfrutar eso, como una fiesta. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar la fiesta? ¿Cómo vamos a celebrar esa bendición que tenemos en Cristo Jesús de ser nueva criatura? No con la vieja levadura, donde está la malicia, donde está el pecado, donde está la corrupción, donde está la gangrena, no. Vamos a celebrarla con la nueva levadura, con la nueva creación que ha hecho Cristo Jesús en nosotros por medio de su Espíritu Santo, con esa nueva masa, con esa nueva naturaleza. Es que tenemos que celebrar la paz, es que tenemos que celebrar esta alegría, este gozo que nos da saber que ya Cristo Jesús fue sacrificado por nosotros y resucitó por nosotros al tercer día. Amén. Entonces tenemos que hacerlo no con el viejo hombre, no con la vieja naturaleza que está viciada por el pecado. No, tenemos que hacerlo con la nueva masa, libre de toda esta levadura. Esta es la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, la cual nos va a permitir siempre agradar a Dios y hacer todas las cosas para su gloria. Amén. Sin levadura de sinceridad y de verdad. Dice, ni con levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Amén, Señor. Amén, gracias, Padre. Como somos de Cristo, tenemos que dar en sinceridad y en verdad, y no dejarnos arrastrar por el pecado, y no dejarnos arrastrar por esa levadura, que es el pecado que mora en nuestros miembros, hermanos. Tenemos que andar como panes sin levadura, como hijos de Dios, como hijos de luz, como regenerados. Amén. Como regenerados por el Espíritu de verdad y de poder, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, así tenemos que andar, hermano. Así tenemos que andar porque somos hijos de Dios. Amén. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Fíjense bien. Pablo dice, no juntéis con los fornicarios, pero vamos a ver qué dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Ok. Pablo dice, no juntéis con los fornicarios, pero no con los de este mundo, ni con los avaros de este mundo, ni con los ladrones de este mundo. Pablo dice, cuando yo le digo que no se junte con los fornicarios, no me refiero a los que están en el mundo, porque imagínense, tendría que salir del mundo, al igual que con los ladrones, al igual que con los estafadores, en fin, sino con los que se hacen llamar hermanos. O sea, no nos juntemos con aquellos que se hacen llamar hermanos en Cristo y andan en fornicación, andan en adulterio, andan en idolatría, andan en este tipo de prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Por lo mismo que Pablo viene diciendo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Como dice un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con cojos al año cojea.
Entonces Pablo lo que quiere evitar es que nosotros nos juntemos con ese tipo de personas que puedan contaminar a la iglesia. Y esto se veía también, claro, de manera más radical en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, cuando la gente cometía ciertos pecados, eran sacados de la congregación y los mataban. En el Antiguo Testamento, Dios ¿qué hacía? Cuando todavía no estaba la gracia de Dios, todavía no estábamos en el pacto de la gracia, Dios ¿qué hacía para mantener a su pueblo santificado y no permitir que se contaminara? Bueno, el que pecare tenía que morir. Eso era algo que Dios hacía para que el pueblo, para que la congregación, para que la asamblea en ese tiempo, llamada así, no se contaminara. Porque recordemos que Dios moraba en medio de ellos, por medio del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, a veces, para evitar la corrupción, en la ley de Moisés decía, bueno, el que mate a alguien tiene que morir. O ojo por ojo y diente por diente. Antes en el Antiguo Testamento se aplicaba eso. Pero ¿para qué? Para evitar precisamente que hubiera esa corrupción en toda la asamblea de Dios. Por eso Dios lo hacía. También, por ejemplo, esto en el caso con respecto a la lepra. La lepra era una enfermedad muy contagiosa y cuando la persona tenía lepra tenía que ser apartada del pueblo, o sea, ellas se iban y la botaban, no podían ver a la familia, ni siquiera, porque es una enfermedad súper contagiosa. Entonces, para proteger a toda la asamblea, Dios mandaba a botar a esa gente, a que esa gente fuera exiliada, ¿verdad? Como por decirlo así. Bueno, lo mismo dice Pablo, no te juntéis con aquellos que digan, con aquellos que siendo hermanos sean fornicarios, sean adúlteros, idólatras. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, que aún mora en nosotros, tendemos a corrompernos más rápido que lo que tendemos a santificarnos. La santificación para nosotros, los seres humanos, no es un proceso natural. Escúcheme, la santificación para el hombre no es un proceso natural, sino sobrenatural, porque lo produce Dios en nosotros. En cambio, la corrupción y el pecado para nosotros sí es algo natural. Por eso que nosotros somos infinitamente más rápidos en corrompernos que en santificarnos. Por lo cual, Pablo dice, bueno, no sé, hay un fornicario, un adúltero, no te juntéis con ellos, no conviváis con ellos, no comáis con ellos. Es decir, no hay vida con ellos. No es que no le podéis decir la palabra, pero tampoco seáis el mejor amigo, pero tampoco te la paséis con él. Se le puede decir la palabra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero hasta ahí. Tampoco hay que ir para su casa y convivir y pasar ratos y horas con él. Porque la corrupción se pega mucho más rápido que la santidad. La santidad no se pega. Disculpe, hermano, está sonando el teléfono. Porque la santidad no se pega, hermano. La santidad no se pega. La santidad Dios la produce. En cambio, la corrupción sí se pega. Sí se pega porque nosotros somos naturalmente inclinados a el pecado. Entonces nosotros sí asimilamos muy rápido la corrupción. En cambio la santidad no la podemos producir nosotros. Tiene que producir Dios en nosotros. Amén. Por eso Pablo dice, no te juntéis con esta gente, porque lo que va a pasar es que al año vaya a estar como ellos o peor. Amén. Vamos a terminar ya, hermano. Porque
¿qué razón tenía yo para juzgar a los que están afuera? No juguéis vosotros a los que están dentro. Es decir, Pablo no juzga. Mire, esto es algo importante y algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no estamos llamados a juzgar a los del mundo. A los del mundo lo va a juzgar Cristo. Es decir, yo no puedo juzgar a una mujer que yo veo en la calle que tiene falda corta. Y decirle, tú te vas para el infierno porque yo no sé qué, porque yo no sé más, porque tú eres hija del diablo, porque estás... No, eso no nos corresponde a nosotros. A los de afuera lo va a jugar Cristo cuando venga. A los que están afuera lo va a jugar Cristo cuando venga. Nosotros no estamos... Dios no ha dado un espíritu a nosotros de condenación, no. Ni de maldición. El espíritu que Cristo nos ha dado a nosotros no es de maldición ni de condenación, es de bendición y de salvación. ¿Amén? Entonces, no podemos juzgar así a personas que están en el mundo. No es el trabajo de la iglesia. A ellos lo va a juzgar el Señor cuando se manifieste en su gloria. Disculpen, hermano, disculpen la bulla. No nos corresponde a nosotros, hermanos, juzgar a los que están fuera para condenación. Pero a los que están dentro de la iglesia sí los podemos juzgar. Ojo, no para condenación tampoco, pero sí los podemos juzgar para corregirlo. Sí los podemos juzgar para enderezarlo. Sí, disculpen, hermano, la bulla. Sí lo podemos juzgar con el juicio justo que viene de Dios, como Pablo está haciendo con este hombre que está cayendo en esta transgresión. Nosotros sí podemos juzgar a los que están en la iglesia, pero no con ánimo de condenarlos, ni de que pierda su salvación, ni de que no super, hiper, mega espirituales, porque yo juzgué al hermano que estaba en pecado y lo mandé para el infierno y tal. Ese no es el punto tampoco. El punto es juzgarlo con justo juicio. El punto es tratar de corregirlo con mansedumbre, sabiendo que yo también puedo caer en ese mismo pecado. El que es espiritual tiene que restaurar al que está caído con mansedumbre, hermano. Entonces, ese es el punto. A los del mundo lo va a juzgar Dios. Pero nosotros, como maduros espirituales, sí podemos juzgar lo que está mal dentro de la iglesia. No seamos apáticos como los hermanos corintios que estaban permitiendo que el cáncer se extendiera por todo el cuerpo. Amén. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Echarlo de la congregación. Dale dos patadas. Échalo de la congregación. Que el diablo se encargue de él. Él va a padecer, el diablo lo va a destruir, el diablo le va a destruir el cuerpo. El diablo lo va a llevar hasta el punto que él se arrepiente de sus pecados, que él se arrepiente delante de Dios con un arrepentimiento genuino y su espíritu se salva. Pero échenlo, porque el castigo de Dios o el ataque del diablo sobre él va a comenzar cuando usted lo eche. Cuando usted lo eche, él va a comenzar a sufrir por ese pecado. Y Dios lo va a llevar por medio del enemigo de nuestras almas a un punto donde él se arrepienta genuinamente de su pecado para que su alma no se pierda en el día de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde. Disculpen, hermano, la interrupción telefónica. Ustedes saben que hay cosas que uno no controla. Y bueno, en vivo pasa cosas. Ustedes saben, estamos en vivo en directo. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Que Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro de ustedes. Que Yahvé de los ejércitos alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.